cuadernos, ¿ok? Este es un archivo muy extenso y no hay demasiada información. Y mucha de esta información no es tan relevante, ¿ok? Entonces les voy a ir indicando qué partes les voy a solicitar que copien. Sí, les voy a ir remarcando las partes que les voy a solicitar que copien. Ya, entonces, esta parte de aquí sí es importante. Sí, esta parte de aquí sí les voy a solicitar que copien. Sí pueden hacer una captura de la pantalla para copiar esta parte. Sí, Profe, dime. dice Dani Lugo que ya entra porque se le fue el internet. Que Ok, si le espera un ratito, porfa. ok, que sí vale, no hay problema. Entonces empezamos, como les decía, quiero que esta parte copien de los máximos y mínimos. Entonces, un resumen de lo que son los máximos y mínimos. Eh, Son puntos en los que va a haber un cambio de monotonía. Por ejemplo, miren, en la parte de acá, aquí tengo un gráfico en el que, a ver, les había pedido que copien esta parte de aquí, ¿sí? Si yo lo muevo, se va a mover todo el recuadro que les estaba mostrando. Entonces, esta parte de aquí quiero que lo copien, como está en este recuadro. Y les voy a indicar el, el gráfico que tengo acá. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este gráfico, sí, en este gráfico que está acá en la parte inferior. En este gráfico hay cambios de monotonía. ¿Cuáles son precisamente los cambios de monotonía? Son estos puntos donde eh, una función pasa a ser, que inicialmente es, por ejemplo, en este caso creciente, llega a un punto máximo y pasa a ser decreciente. Llega a un punto mínimo y pasa a ser creciente. Entonces, estos dos puntos de aquí, sí, estos dos puntos de aquí serían puntos, un punto máximo y un punto mínimo. Sí, es decir, donde hay un cambio de monotonía. Esta función lo que les indica acá simplemente es que está definida para un intervalo, nada más. Sí, un intervalo, en este caso un intervalo que le están llamando S. ¿Ok? Entonces, lo que yo les voy a pedir, quiero que ustedes en sus cuadernos tengan esta parte de acá. Sí, ya les había indicado esto. Y como definición, también esta parte de acá. Entonces, esas dos partes quiero que ustedes lo tengan en su cuaderno. ¿Sí? Además de que este gráfico lo pueden adjuntar a continuación. Entonces, estas tres partes quiero que lo tengan en sus cuadernos. Como les decía, pueden hacer una captura de pantalla para copiar esta parte. No es complicado lo que vamos a ver acá, solamente esto ustedes ya lo habían visto antes en funciones, simplemente lo que vamos a ver es una aplicación de las derivadas para esta parte de acá, nada más. Entonces, como les decía, esto quiero que lo tengan muy claro. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, por favor, hagan una captura, una fotografía o algo para, para avanzar. Quiero darles ejemplos de cómo se calculan los máximos y mínimos de una función. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, vamos a continuar. Ya, a ver, ahora vamos a ver, acá hay unos cuantos ejemplos más de, de puntos máximos y mínimos. ¿Sí? Como ven, Como ven, esto va a depender de las funciones. ¿A qué se refiere un punto máximo o a qué se refiere un punto mínimo? Esto primero va a depender de los intervalos en los que se están analizando. En este caso lo llama como puntos fronterizos, si pueden ver acá. ¿Sí? Depende de la función en realidad. Por ejemplo, miren, si yo lo analizo a esta función a la que está aquí, eh, tomándolo en cuenta en este intervalo de acá, ¿sí? En este intervalo AB, como lo ven aquí, se puede ver que un punto máximo va a ser el de mayor valor en el eje y el punto mínimo el de menor valor en el eje Y. Esto se va a aplicar para cualquiera de las posibilidades que ustedes tengan en gráficas. ¿Sí? Ahora,
tenemos acá estos puntos, miren, por ejemplo, no necesariamente como en este caso los puntos extremos o los puntos fronterizos, como los llaman, van a ser puntos máximos o mínimos. Como ven, acá tenemos puntos fronterizos que no necesariamente representan puntos máximos o mínimos, ¿sí? Además de que hay varios cambios de monotonía, como ven aquí, que no representan ambos un punto máximo, sino el punto, como les decía, que tenga mayor valor de y. Sí, ese va a ser el punto máximo. Y el punto mínimo va a ser el menor valor de y, nada más que eso. Hay una infinidad de posibilidades cuando se habla de funciones, una infinidad de gráficos. De eso va a depender de la función como está presentada. ¿Sí? Vamos a ver otra. Entonces, está claro lo que les había pedido, ¿no? Esta parte de aquí, esta definición y este gráfico de acá. Y de ahí vamos a ver lo que son ejemplos. Sí, vamos a ver lo que son ejemplos para indicarles cómo se usa, cómo se aplica esta derivada para encontrar los puntos máximos o mínimos. Arriba solo son tres, ¿verdad, profe? Sí, solo son tres. Les voy a remarcar otra vez para que lo vean. Esto de aquí, esto de acá que dice definición, y el grafiquito que estaba acá. Sí, esos tres. Esos tres les pedí que lo hagan. Sí. A ver, les voy a remarcar otra vez que no se ve bien el gráfico. Sí, a ver, estos tres. Ya, esos tres. Entonces, como les decía, vamos a estudiar la aplicación de las derivadas con respecto a los puntos máximos y mínimos. Como les decía, ya les indico cuál es la definición. Ya, entonces vamos a continuar. ¿Cómo lo aplicamos? Lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Para encontrar los puntos de máximos o mínimos, perdón, lo que vamos a hacer es derivar la función e igualarla a cero. ¿Sí? Al hacer esto que les estoy indicando, vamos a encontrar los puntos máximos o mínimos. ¿Sí? Esto nuevamente va a depender de la función, ¿no? Cómo esté presentada la función para cualquier caso. Vamos a ver un ejemplo entonces, un ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Este ejemplo quiero que igual lo copien en sus cuadernos. Este ejemplo que está aquí, el ejemplo número 1. Profe, se me salió de la compu, ¿puede aceptarme otra vez por FIS? ¿Listo? Gracias. Ya, entonces, como ven ahí, a los valores que nosotros obtenemos, por ejemplo, miren, aquí tiene una función. ¿Sí? Esta función que está aquí. Y nos da un intervalo establecido, desde -1/2 hasta 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir aquí que hagamos? Aquí nos va a pedir que encontremos los puntos críticos. A los puntos críticos se les llama a los puntos en los que hay cambios de monotonía. Sí, y de ahí nosotros determinaríamos cuál es el máximo o cuál es el mínimo, dependiendo de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Sí, lo que vamos a hacer acá es derivar la función. Sí, como ven acá, lo que está haciendo es derivar la función. Es una función bastante sencilla de derivar e igualarla a cero. ¿Sí? La iguala a cero obtiene las raíces de esta función, ¿sí? Que en este caso son 0 y 1. Y estos van a ser los puntos críticos. Los puntos críticos van a estar eh, dentro de todos estos, es decir, los puntos fronterizos, además de los puntos que se obtienen al encontrar la primera derivada de la función. ¿Ok? Vamos a ver, les voy a indicar esto más precisamente cómo lo haríamos. Déjame ver si está
Función tiene gráfica. Ya, ok. Esta de aquí es la gráfica de esta función. Entonces, miren, definir en ese intervalo. Desde -1/2 hasta 2. Como pueden ver acá, la función tiene el punto, los puntos críticos, como les indicaba, que se obtienen al derivar la función, que serían los puntos fronterizos, y los puntos que obtenemos al resolver la primera derivada, como está aquí. Como de resolver. Perdón, otra vez. No entendí muy bien cómo resolver. Ya les voy a indicar, denme un segundo, cómo hacerlo más. Esa gráfica era del ejemplo, ¿no? Sí, esta gráfica es del ejemplo. Solamente quiero ver cómo era la forma de la gráfica para no perder tiempo haciendo La tablas de gráfica no valores. la copiamos, ¿verdad? Quiero que hagan lo siguiente, van a ver, ya les indico. Les voy a compartir otra pantalla y vamos a hacer el gráfico. A ver, entonces. Está claro que lo que tenía que copiar eran las tres partes que les remarqué en el cuadrado y lo que van a ver ahora. Ya. Entonces vamos a poner como ejemplos ahora. Sí, vamos a poner ejemplos y les voy a indicar cómo se hace este proceso. Tenemos una función cualquiera. Me parece que esa función era 2x cubo. Déjenme ver cuál era la función. Era menos 2x cubo. Menos 2x cubo, la otra parte no recuerdo. Era menos 2x cubo más 3x cuadrado. Ya, entonces tenemos Copiamos esa esto, función. profe. Sí, esto sí copien, por favor. Eso va después de lo que tenemos Sí. que copiar, ¿verdad? Exacto, dejen el espacio necesario para eso y después copian esta parte. ¿Sí? Entonces, como les decía, vamos a ver la gráfica, cómo nos quedaba. Esta gráfica era... A ver. Tenemos más o menos así. Disculpar, algo así más o menos. Más o menos así va a ser la gráfica de esta función. Entonces tenemos acá el intervalo que estaba dado, que era desde -1/2 hasta 2. Sí, ese era el intervalo para o el dominio más precisamente para esta función. Profe, pero ese intervalo ya nos da el ejemplo o... Sí, esto les va a dar el ejemplo. Esto les va a dar el ejemplo. Entonces, como les indicaba, los puntos críticos van a ser siempre los extremos de la función. ¿Sí? Los extremos, esos van a ser dos puntos críticos que ustedes ya tengan de por sí. Los otros puntos críticos los vamos a determinar como les indicaba, aplicando lo que son la primera derivada igualada a 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primera derivada igualada a 0. Derivamos la función, como les dije, no es una función complicada de derivar. Tenemos que es solamente potencias, que sería menos 6x cuadrado y más 6x igual a 0. Al resolver esto tendríamos como factor común, podría ser 6x y les quedaría menos x más 1 igual a 0. De aquí tendríamos que el x sub 1 es 0, o que el 6x sub 1 es 0, que da lo mismo. Y ya tendríamos que menos x sub 2 más 1 es igual a 0 también, por lo tanto el x sub 2... Profe, ahí no entendí. ¿Qué parte? Dime qué parte. Ahí no entendí por qué puso x sub 1 igual a 0. Ya, ok, vamos a hacerlo todo nuevamente. Estamos resolviendo una igualdad a 0, ¿sí? Cuando tienen una ecuación cuadrática siempre van a tener dos soluciones. Pueden ser estas dos soluciones diferentes, iguales, dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Recuerden, esto es álgebra. Cuando tienen los dos paréntesis o dos valores que estén multiplicados igual a 0, eso quiere decir que cada una de estas partes debe ser igual a 0. Entonces, la primera debe ser 6x1 igual a 0, que de aquí tengo que el 6 pasaría a dividir, por lo tanto el x1 es igual a 0. Y la otra parte sería todo lo del paréntesis, es decir, menos x sub 2 más 1 igual a 0. El subíndice 1, 2, 3, 4, lo que sea, va a depender de cuántas posibilidades de solución tengan. Si tienen una función cúbica van a ser 3, si tienen una función elevada a la cuarta serían 4 y así dependiendo del exponente que tengan o del grado de la función.
Y de aquí simplemente sería resolver esto, ¿no? Que pasaría a restar y lo que sea. Por lo tanto, el x sub 2 debería ser igual a 1. Entonces, estos puntos son los puntos críticos que les indicaba en la función. ¿Qué sería el punto de aquí? El 0 y el 1. Entonces, esos van a ser los puntos críticos. Sí, los puntos críticos. O sea, el punto más alto y el más bajo, por así decirlo. No siempre, pero van a ser los puntos de cambio de monotonía. Sí, son los puntos de cambio de monotonía. Es lo que les estaba indicando. Los dos puntos que ya los tomamos de por sí son los extremos del dominio, que era el menos un medio, el de aquí, y el 2, que eran los extremos o los puntos en los que estaba definida la función, el dominio, ¿no? Y estos dos puntos son los puntos en los que hay cambios de monotonía. Es decir, cuando una función pasa a ser, en este caso, originalmente es decreciente, llega a un punto crítico y pasa a ser creciente. En este caso, en el punto 0 pasa a ser creciente, ¿sí? Y en el punto 1 pasa a ser decreciente nuevamente. Entonces tenemos los cambios de dominio. Eso también es otra de las aplicaciones de lo que son derivadas. Eso es el siguiente tema que, si alcanzamos, lo vemos hoy de una vez, si no, la próxima clase. Entonces, estos son puntos críticos más precisamente. No van a ser puntos, no necesariamente son puntos máximos o mínimos. Puede darse el caso que haya un punto máximo o un punto mínimo que sea diferente a estos. ¿Sí? Entonces, como les decía, ya tenemos los puntos críticos. Tenemos 3 puntos críticos ahí, que es el menos un medio, el 0, el 1 y el 2, hablando de x, ¿no? Y si queremos encontrar sus respectivos valores en y, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es calcular el f de x en ese punto preciso que estamos hablando. O sea, reemplazo el 0 en Una tabla de X. valores. Perfecto, reemplazar valores. Haríamos más o menos como una tabla de valores, sí, de hecho. Sí, entonces, necesito un poco de espacio. Esto ya lo copiaron para borrar. Solamente quiero borrar la parte de acá de la resolución de la primera derivada para hacer una tabla e indicarles cómo identificamos un punto máximo o un punto mínimo. ¿Sí? Entonces esta parte aquí les voy a borrar. Ya sabemos los valores. Era menos un medio, 0, 1 y 2. Entonces vamos a calcular, como les dije, el f de x de esos valores. A ver, entonces primero calcularíamos el f de menos un medio. Es decir, reemplazar nada más eso en la función, que tendríamos menos 2 multiplicado por menos un medio al cubo. Entonces vamos a ver cuánto nos sale eso al resolverlo. Sí, vamos a ver cuánto nos sale eso al resolverlo. A ver, tendremos menos 2 multiplicado por menos un medio al cubo. Y de ahí tendríamos más 3 por menos un medio al cuadrado. Esto nos da 1. ¿Sí? Entonces vemos que el valor de y en este caso es 1. Vamos a hacer lo mismo para los otros valores. El siguiente era 0, el siguiente era 1 y el siguiente era 2. Vamos a encontrar esos 4 valores. Entonces, para el de 0 es 0. Para el de 1 vamos a ver cuánto nos sale. Uno. 1 también, ¿ok? Y para el de 2 nos debe salir un valor 8 negativo, menos ¿no? 16. Menos 4. 4, 12, menos 4, sí. Ya. Entonces tenemos ya los valores ahí. Aquí simplemente ya es un análisis para ver cuáles son puntos máximos y cuáles son puntos mínimos. Sí, entonces dentro de estos intervalos o dentro de este caso, vamos a tener sí o sí un valor, como les decía, que hace un cambio de monotonía. Entonces va a haber un cambio de forma de la curva. Entonces, ¿qué analizaríamos acá? ¿Cuáles son los puntos más grandes y cuáles son cuál es el punto más grande más precisamente y cuál es el punto más pequeño? Entonces,
Si analizamos el punto más pequeño, va a ser este. Entonces este va a representar un valor mínimo. Y si queremos un valor máximo, tendríamos que buscar el valor más grande, que para este caso va a ser, serían este o este. Entonces en este punto va a tener 2 puntos máximos. Precisamente por el intervalo de estudio. Sí, por el intervalo, por el dominio que tiene esta función. Ahora, si este dominio se extendería un poco hacia la izquierda, el punto máximo debería estar hacia la izquierda, dependiendo de cómo está esta función. Si me hago entender, por ejemplo, si esta función se extendiera un poco así como lo que les acabo de pintar de rojo, dependería de qué intervalo estaríamos hablando acá, un valor a cualquiera. Entonces ese va a ser un valor máximo, ¿sí? Eso va a depender, como les digo, de la forma de la función, va a depender también de qué intervalo o qué dominio se esté estudiando y cosas así. Para este caso específicamente coinciden en el cambio de monotonía con el punto extremo del dominio. Por esa razón vamos a analizarle como 2 puntos máximos nada más. Pero un punto mínimo ya lo tendríamos en el fin de este intervalo o de ese dominio. ¿Ok? Sí, vamos a ver. Igualense con esto para ver otro ejemplo de aplicación de esto. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Me avisan para continuar. Ok, ya, entonces vamos a ver otro ejemplo más. Otra función que está por acá. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver como un segundo ejemplo la función que les voy a poner aquí, que es x a la 2/3 elevado a la 2/3. De paso les hago el gráfico para ver cómo nos quedaría. Este gráfico tiene una forma un poquito particular, más o menos así. Y nos da un intervalo, un dominio desde -1 hasta 2. Desde -1 hasta 2. Sí, entonces aquí tendríamos el -1 y por acá tendríamos el 2. Entonces vamos a ver cómo analizar los puntos máximos y mínimos en esta función precisamente. Como les decía, el proceso es exactamente el mismo, no vamos a cambiar en nada, vamos a primero a derivar la función. Entonces al derivar esta función e igualarla a 0, vamos a ver cómo nos quedaría. Tendría x 2 a la 2 tercios tercios. x ¿Cómo nos quedaría? menos 2. 1 tercio. Exacto. X a la -1 tercio. Todo esto igual a 0. Ahora, como está formada esta función, nunca nos va a cumplir esta condición. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se fijan, si yo le transformo esta función, me va a quedar 2 que divide a 3 sobre la raíz cúbica de x. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, al hacer el respectivo despeje de esta función, ¿Dónde queda el menos? esto cambia de posición este 2 tercios está multiplicando, ¿no? Ajá. El menos del exponente que pasa Se hace invierte división. la fracción, ¿no es cierto? Si lo tengo en el Ujú. numerador, Ajá. pasa al denominador. Ah, ¿sí? ya. Entonces, al despejar esta función, o al despejar x en este caso, no lo podría hacer debido a que para que me dé 0, no podría tener ningún valor. Debería ser 0 en el numerador, pero en el denominador no puedo tener 0 debido a que no existe la división para 0. Ahí tengo que racionalizar. Me va a dar lo mismo porque no va a tener sentido hacer eso. Entonces, en este caso, no tengo
ningún valor que cumpla esta ecuación de acá. Entonces, no voy a tener un valor admisible para esto. Ahora, según esto es una aplicación que no se da para todos los casos. Por eso vieron que les decía en el archivo, hablaba de lo que es teorema de los puntos críticos. Entiendan que un teorema se necesita demostrar, un teorema no siempre se va a cumplir, o sea, no es una ley, por eso no siempre se cumple, entonces por eso necesita una demostración. Entonces hay casos en los que esto no se va a cumplir. Por ejemplo, en este, no tenemos una solución para esta función. Y lo que podríamos hacer es según el gráfico, como ven ahí, eso ya tendríamos que analizarlo según el gráfico. Como se ve claramente en el gráfico, en el punto de x igual a 0, hay el cambio de monotonía. Entonces esa puede ser la otra posibilidad para analizar esto, para analizar estos puntos máximos o mínimos. Entonces vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Calcularíamos el f de menos 1, el f en este caso de 0 y el f de 2. Y vamos a ver cuánto nos queda. Acá nos quedaría menos 1 elevado a la 2 tercios, que nos va a dar... Profe, una pregunta. En la parte de Claro, arriba que está, el intervalo dice menos 4, 2. menos 1. Ahí, gracias. Menos 1, 2. Entonces, como les indicaba, tenemos el menos 1 2 elevado tercios. a la Ah, no. 2 tercios, ¿sí? A la 2 tercios. Esto nos va a dar 1, ¿sí? Tenemos que un número negativo elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. 0 elevado a cualquier potencia va a seguir siendo 0. Y vamos a ver cuánto nos sale con el 2. 2 nos sale como aproximadamente 1.6. Entonces, según la gráfica, como vieron acá, tenemos esos 3 puntos de análisis. Entonces, para un punto máximo tendríamos el de acá. Este sería un punto máximo. Y el punto de acá sería un punto mínimo. Entonces, les recalco esto. Lo de la derivada, para encontrar puntos máximos o mínimos, va a haber casos en los que no se cumpla. ¿Sí? Por ejemplo, en casos como este, por lo general eso se da cuando se habla de raíces, debido a que las derivadas de las raíces, por lo general, nos van a dar exponentes negativos, como en este caso. Sí, y al tener un exponente negativo, esa función pasaría al denominador y ya saben todo lo que tiene que ver con divisiones para cero, que no se lo puede determinar. ¿Okay? Entonces, esa puede ser otra de las posibilidades para resolver encontrar puntos máximos o mínimos, analizándolo precisamente en la forma del gráfico. Esa sería otra posibilidad para hacerlo. ¿Okay? Ya, entonces hagan esto para indicarles un ejercicio más que quiero indicarles con funciones trigonométricas para continuar. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio que está planteado, que les tenía preparado, que es el siguiente. Este les dice... A ver, ¿dónde está? A ver, x más 2 coseno de x. Sí, ya tenemos ahí esta. Les voy a así mismo hacer la gráfica para ver cómo es la forma de esta función. Sí, más o menos es así. Entonces, pueden ver que en esta función hay cambios de monotonía en 2 puntos. Y esto va a estar definido para el intervalo desde menos pi hasta 2pi. ¿Sí? Entonces digamos que esto es 2pi y que esto de acá es menos pi. Entonces esos van a ser los puntos extremos, ¿no? Para empezar. Y vamos a hacer el respectivo proceso para encontrar las derivadas de estas funciones. ¿Sí? Entonces primero, la derivada de la función. Nos quedaría la derivada de x es 1 más 2 coseno de x, que debería ser Seno.
Sí, menos Seno. 2 seno. Sí, la derivada Ay. del coseno ya saben que es menos seno, entonces sería menos 2 seno de x. Ya tenemos derivada la función. Nada más. Ahora vamos a analizar los puntos. Esto igualado a 0, ¿no? Tendríamos 1 menos 2 seno de x igual a 0. Por lo tanto, tendríamos 2 seno de x igual a 0. Perdón, a 1. Y de aquí tendríamos que el seno de x es igual a 1 medio. ¿Para qué valores el seno de x es igual a 1 medio? Sí, al resolver esto, el seno de x, si ustedes aplican lo que es la función inversa, el seno a la menos 1, entonces sería x igual al seno a la menos 1 de 1 medio. Esto nos va a dar para valores que están en relación de pi sextos y 5 pi sextos, que van a cumplir o que van a estar dentro del intervalo de estudio. Entonces, les recuerdo que la función, este tipo de funciones trigonométricas son funciones periódicas que se repiten cada ciertos periodos. Entonces, tendríamos que los valores van a ser pi sextos y el x sub 2 debería ser 5 pi sextos. Tenemos dos posibilidades ahí. Sí, hay dos posibilidades. Y por último, lo que haríamos es reemplazar estos valores de los puntos críticos, es decir, el f de menos pi. El f de menos pi nos va a dar como resultado aproximadamente menos 5,14. El f sería el siguiente, el f de pi sextos. Este nos va a dar aproximadamente 2,26. El f de 5 pi sextos, que sería el siguiente punto, nos va a dar aproximadamente 0,89. Y por último, el f de 2pi nos va a dar aproximadamente 8,28. Entonces ahí tenemos ya los puntos críticos tomados en cuenta y vamos a ver cuál va a ser el punto mínimo y el punto máximo. Según la gráfica es bastante evidente. Según la gráfica es bastante evidente cuáles son los puntos mínimos y cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo. Punto 2 pi mínimo, es el máximo, ¿no es cierto? Mínimo sí, es menos pi. y máximo 2pi. Según el Ujú. gráfico es muy evidente. Pero, como les decía, esto nos va a servir para ver cambios de monotonía. Aquí hay un cambio de monotonía y aquí también hay un cambio de monotonía. Hay dos cambios de monotonía en esta función. ¿Sí? Entonces tendríamos 4 puntos críticos, de los cuales 2 son mínimos, dos nos sirven para cambio de monotonía. Entonces, analizándolo como les había indicado, punto máximo y punto mínimo, el de acá, punto mínimo. ¿Sí? Entonces tenemos de ahí identificados. Los otros 2 puntos nos sirven para los cambios de monotonía. ¿Esto para qué les puede servir más más práctico, ¿no? Esto les puede servir para hacer un bosquejo rápido de la gráfica, para evitarse hacer una tabla de valores muy extensa cuando son funciones bastante complejas como las que tenemos ahí. ¿Sí? Para analizar los cambios de monotonía, los puntos máximos, mínimos y demás.